En la mayoría de mis vídeos de política, si no en todos, afirmo que los políticos en España pueden hacer absolutamente lo que les dé la gana, independientemente de lo que quiera el pueblo. Pues bien, en este vídeo voy a justificar por qué esto es así, ya que no se puede estar justificando en todos los vídeos. España, en teoría, dice tener como sistema político una democracia representativa. ¿Qué debe de querer decir esto? Bueno, eso se debe de traducir en que tenemos que tener unos representantes. Esos representantes deben de atender a las voluntades del pueblo para llevarlas al Parlamento y tomar decisiones y aprobar leyes en función de las voluntades del pueblo al que están representando. Y por otra parte, para que esto sea posible, estos representantes tienen que tener el poder de llevar a cabo esta función. Es decir, tienen que tener la capacidad de elaborar las leyes y no tener a nadie por encima que les impida hacerlo si es que quieren hacerlo. Porque si es una democracia representativa, que quiere decir que las decisiones se toman mediante representantes, estos representantes tendrán que poder tomar las decisiones. Resumiendo mucho, podemos decir que hace falta que haya dos requisitos: que haya representantes y que estos representantes realmente tengan la posibilidad del poder de conseguir lo que tienen que conseguir con esta representación. Pues bien, todo esto es falso, no se da ninguna de las dos condiciones, absolutamente ninguna de las dos, pero ni siquiera un poco. ¿Qué es un representante? Pues un representante es aquel que lleva una voluntad cuando la persona que está siendo representada no puede llevarla. En primer lugar, lo que nos tenemos que plantear es quiénes son supuestamente estos representantes. Pues supuestamente son los diputados, no los líderes de partido. Los líderes de partido son, en teoría, los candidatos a la presidencia del gobierno. Es decir, quienes supuestamente están en el Congreso de los Diputados llevando allí, supuestamente, la voluntad del pueblo, son los representantes de cada distrito electoral que han sido elegidos, supuestamente, al meter una papeleta en la urna, donde ya había una lista en la cual ya constaba qué personas iban a ser estos representantes y ya habían sido previamente elegidos por el líder del partido. Así que ya empezamos mal, porque estos representantes no los elegimos nosotros, los elige el líder del partido. Es decir, tenemos representantes que no los hemos elegido nosotros. Bien, pero aún así podrían representarnos, ¿no? Bueno, para que nos representen, en primer lugar tendríamos que poder decir cuál es nuestro mandato, cuál es nuestra voluntad que tienen que llevar al Congreso, cuál es la cosa que tienen que plantear en nuestro nombre. Pero en España no existe ningún organismo, ninguna institución, ninguna oficina mediante la cual podamos acudir a nuestros representantes de distrito, si es que sabemos quién es, porque no se eligen representantes de distrito, como ya he dicho, y trasladarles nuestra voluntad. Eso no existe. Entonces, bueno, si nos ponemos generosos, podríamos decir que al menos nos hacen unas promesas cuando los votamos, a los que ya están elegidos, porque no los podemos elegir nosotros, y que estas promesas llevadas a cabo por estos representantes serán las que trasladarán después en el Congreso. Pero es que estos representantes realmente no hacen ninguna promesa. Quien hace promesas es el líder del partido, las televisiones y el partido en general. Pero los representantes no nos trasladan ninguna propuesta, ni qué van a llevar al Congreso, ni nada por el estilo. Es decir, nosotros no sabemos absolutamente nada de lo que ellos plantean llevar al Congreso y por otra parte tampoco tenemos ninguna manera de hacerles llegar lo que nosotros queremos que planteen en el Congreso. Pero es que aquí no acaba la cosa porque existe en España la disciplina de partido. Es decir, no solo es que los representantes no nos dicen qué es lo que van a llevar al Congreso y nosotros no tenemos modo de decírselo, sino que en realidad los representantes no pueden decidir qué llevan al Congreso porque la disciplina de partido obliga, bajo pena de multa, a los representantes de cada partido a trasladar en el Congreso lo que el líder del partido les diga y a votar lo que el líder del partido les diga. Si rompen esta disciplina, pues serán sancionados, además de una manera muy marcada que les prohibirá después participar en ningún partido político y les hará encontrar todo tipo de problemas después en su carrera política. Todo esto, por si fuera poco, ha sido ampliado y perfeccionado en el pacto antitransfugismo que tuvo lugar hace relativamente poco. Pero es que, ojo, esto nos invalida el punto siguiente. Estos representantes no nos están representando, no nos transmiten ninguna propuesta, nosotros no podemos transmitirles ninguna propuesta, pero es que ellos tampoco tienen la potestad de hacer propuestas. Es decir, que no son representantes nuestros al menos. En todo caso, son representantes del líder del partido, que es quien les dice exactamente lo que tienen que decir y lo que tienen que hacer, y si se salen un solo ápice, es el líder del partido el que puede sancionarlos. En conclusión, lo razonable sería empezar a plantearse que quizás España no es una democracia representativa y que no existen representantes y representación, pero por si acaso alguien todavía está dudando, quizás se plantee que a lo mejor es que estos diputados no son nuestros representantes, una democracia representativa, pero no son los diputados los representantes, aunque hablen
como si fueran los representantes y digan ser los representantes y formen el Congreso donde se supone que están los representantes representándonos. Pero es posible, quizás, que la representación no se consiga a través de los representantes. Bien, pues si a alguien le queda esta pequeña esperanza, deberíamos de plantearnos quiénes tienen la potestad de hacer las leyes y, por lo tanto, quienes tengan la potestad de hacer las leyes serán los únicos, en todo caso, que podrían estar representándonos. Sobre todo, si no hay nadie más que contribuya en el proceso. Pues bien, repasemos un momento lo que hemos dicho. En España, cada 4 años, podemos meter un papel en una urna. Ese papel en una urna dice tener nombres de representantes y diputados, pero no son nuestros representantes. Entonces, lo único relevante que hay en ese papel es las siglas del partido, el nombre del partido al cual le vamos a dar el poder de utilizar a estos representantes suyos para decir lo que quiera. Bien, entonces habría que ver qué mecanismos tenemos para trasladar nosotros propuestas al partido. Volvemos un poco a lo de antes. No teníamos manera de trasladar propuestas a los representantes, pero es que no tenemos maneras en general de trasladar propuestas. Lo único que se puede hacer en España es reunir muchas firmas para llegar una cuestión al Congreso. Y ellos luego, en el Congreso, los representantes que ya supuestamente hayamos elegido, serán los que decidan, en última instancia, qué es lo que se hace, independientemente de lo que el pueblo pida con esa propuesta y de la cantidad de gente que dé soporte a la propuesta. Bueno, a partir de este punto ya se vuelve muy dudoso que haya nada parecido a la representación, porque si al final los únicos que tienen algo que decir al respecto son los partidos, pues entonces no va a existir un debate dentro del Congreso, porque no habrá distintas voluntades representadas por parte del pueblo, sino que todo el núcleo de votos del pueblo irá concentrado en un partido que defenderá unos intereses muy específicos que muy probablemente el electorado de base no compartirá. Pero bueno, eso es tema para otro vídeo. Y aquí alguien podría decir, bueno, pero los políticos no hacen lo que les da la gana. Es decir, sí, parece que claramente es mejorable esta democracia, pero a fin de cuentas los partidos responden a la ideología de su partido, al programa electoral, a las promesas que hayan realizado. Pues no, porque el artículo 67 de la Constitución española prohíbe el mandato imperativo, es decir, el obligado cumplimiento por parte de los supuestos representantes de aquello que han dicho que van a hacer. Vale, pero aquí viene un poco el lío, porque esto en principio no parece tan malo, ¿no? Porque en otros países, como Estados Unidos, no existe el mandato imperativo. Pero claro, ¿qué sucede allí? Que existen unos representantes, los diputados, que elige el distrito bajo unas promesas a los cuales puede acudir para decirles cuál es su interés. Depende de su defensa de esas inquietudes el volver a ser escogido en ese distrito. Pero claro, aquí hemos dicho que nuestra única manera de aferrarnos a algo con los partidos son sus programas electorales, su supuesta ideología, pero si el partido no tiene por qué cumplir ni siquiera sus programas electorales ni su supuesta ideología, entonces, ¿qué criterio de representación existe? Porque no existe ni forma de comunicarnos, ni obligado cumplimiento del programa que presentan, ni absolutamente nada. Es decir, el voto se transforma en un cheque en blanco que permite a ese partido hacer y deshacer lo que considere pertinente, esté o no esté alineado en absoluto con su ideología o con su programa electoral, que esa es otra. Habría también que discutir si es razonable que un país, en principio, esté basado y orquestado desde la base del sistema político en las ideologías. Es decir, el país se estructura de manera claramente ideológica, con las desventajas, con los graves inconvenientes que todo eso puede tener, pero eso también es motivo para otro vídeo. Resumiendo, los partidos políticos pueden hacer absolutamente lo que les dé la gana. Y no es que lo diga yo con estos razonamientos, es que lo dice incluso la Audiencia Provincial de Madrid. El Partido Socialista Obrero Español fue denunciado durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero por haber incumplido de manera manifiesta un punto del programa electoral. Y el auto 272 de 2011 desestimó el recurso que se había presentado con los siguientes argumentos. En primer lugar, que ya había jurisprudencia al respecto. Es decir, que esto ya se hace a menudo y es normal que se haga. Y en segundo lugar, que el cumplimiento o no de promesas electorales es algo que compete únicamente a los políticos, que ahí el tribunal no se puede meter, porque si se mete, incluso estaría vulnerando la separación de poderes. Es decir, la separación de poderes, en este caso mejor denominada independencia judicial, no es que los políticos no puedan influir en la justicia, o que la justicia no pueda cambiar la acción legislativa de las cámaras. No. La separación de poderes es que la justicia no pueda frenar los pies a los políticos cuando estos quieran hacer lo que les dé la gana. Y bueno, alguno que ya sepa cómo funciona el sistema político español podrá decir, bueno,
es razonable, es lo que cabría esperar, dado que, como has dicho antes, el artículo 67 de la Constitución española prohíbe el mandato imperativo. Por lo tanto, este juicio no iba a tener ningún recorrido. Vaya, sí, justo, pero, curiosamente, en el auto no aparece referido en ningún solo momento el artículo 67 de la Constitución española, ni menciona en ningún momento que sea inconstitucional obligarlos a respetar las promesas electorales. Y es que el artículo 67 de la Constitución española es muy curioso y muy polémico, porque resulta que aunque hemos dicho que el mandato imperativo está prohibido por la Constitución española, también hemos dicho que existe disciplina de partido, es decir, los diputados están obligados a votar lo que diga el líder de su partido. Y esto, claro, contradice el artículo 67 de la Constitución española, porque si están obligados a votar lo que diga el líder de su partido, no pueden votar libremente en conciencia lo que quieran sin que haya ningún tipo de mandato imperativo. Porque sí que hay mandato imperativo, el mandato imperativo del líder del partido, no del pueblo. Dicho de otra manera, todas las leyes aprobadas de este modo en España, que son la gran mayoría, si no todas, son inconstitucionales, es decir, nulas de pleno derecho. Así que sí, en España los políticos hacen absolutamente lo que les da la gana, cosa que viene a ser más o menos lo mismo que decir que en España no existe democracia. Y, de hecho, si queréis escribir un libro muy contundente y muy breve de por qué en España no existe democracia, lo único que tenéis que hacer es descargar esta sentencia y adjuntarla en el primer capítulo. Y después, en el segundo capítulo, podéis buscar un documento de referencia donde se explique la disciplina de partido. Lo más interesante, lo más divertido, sería coger el último pacto antitransfugismo, porque es excelente. No deja ningún lugar a dudas de que España no es una democracia. Por ejemplo, dice perlas tan maravillosas como que en España el sujeto político, es decir, quienes toman las decisiones políticas, son los partidos, y lo pone alegremente y de manera explícita en el propio pacto antitransfugismo, que disfrazado de un pacto anticorrupción, en cierto modo, porque es a lo que suena, existe todo un acuerdo firmado por todos los partidos que conforman el sistema político español que prohíbe de todas las maneras posibles y con todo tipo de penalizaciones que los diputados puedan actuar remotamente como algo que se parezca, aunque sea muy de lejos, a un representante.